Santiago Cunio, en una conferencia en Mendoza, habla de la pasividad de la CGT frente a un genocidio económico en marcha y que Milei y todo su grupete de amorales deben ser juzgados y condenados por todas las atrocidades inhumanas cometidas en un Nuremberg del liberalismo genocida. Lo que tenemos es un saqueo y un genocidio. Este gobierno debe ser juzgado con un Nuremberg económico y deben ser condenados por genocidio económico. El Estado abandona a los sectores desprotegidos, quitándole la asistencia médica, llegando al punto de eliminar la provisión de morfina. El gobierno considera que un enfermo terminal que no tiene plata debe sentir dolor. Y esto que parece tan inhumano es nada más que la realidad. Por lo cual deben ser juzgados por abandono de personas, deben ser juzgados por genocidio económico. Y todo esto debe ser documentado en lo que yo creo debe ser una CONADEP del genocidio económico liberal, de lo que debe ser un nunca más del liberalismo en la Argentina. En los últimos tiempos ustedes escucharon hablar de casta. La casta es económica, no es política. La casta son un grupo de mercenarios, empresarios, contratistas del Estado que han robado toda la vida al Estado argentino, que han logrado en esta democracia moderna, del 83 para acá, y ya sin Perón, han logrado transformar los instrumentos de los partidos políticos únicamente en áreas secundarias de sus corporaciones económicas. Entonces, todos fuimos hijos de los fracasos que nos enseñaron que ya no alcanza con cambiar las personas, lo que hay que cambiar es el sistema. Porque puede venir un hombre o una mujer nuevo y entonces la gente vuelve a renovar la esperanza y vuelve a perder los años de su vida esperando que las cosas cambien. A lo largo de la democracia moderna les puedo nombrar algunos personajes de esos. Los más memoriosos se van a acordar, los más jóvenes no saben ni quiénes son. Pero en la Argentina existió un señor que se llamaba Corso Gómez, que trabajaba en 9 Diario y decía que él era honesto. Y levantaba las manos y decía, con las manos limpias. Y armó un partido que se llamaba el Partido de los Jubilados. Terminó, obviamente, involucrado en la corrupción. Después vino un señor que se llamaba Varela Cid, un liberal de la UCD. Terminó prófugo en Miami. Después vino María Julia Alzogaray. Se vino a sacar una foto acá en Mendoza con un tapado, ¿se acuerdan? Terminó presa. Y después tuvimos un sinnúmero de personajes que fueron apareciendo como destellos mediáticos, diciéndole a la sociedad que venían a renovar la política. Este payaso esquizofrénico que está hoy en la Casa de Gobierno es uno más de estos delincuentes que van a atravesar el tiempo hacia el olvido, porque son nada más que eso. Pero el peronismo no fue la excepción. Y nosotros sufrimos que un instrumento que según el teniente general Juan Domingo Perón tiene su columna vertebral en la organización sindical, se transformó en un partido burgués de clase media urbana que abandonó a los trabajadores, que se disoció de sus raíces, de sus orígenes y de su compromiso social. Y llegamos al día de hoy, después de mucho caminar, con un instrumento partidario que ya no responde a los intereses del movimiento peronista, que es el pejotismo. Y ese pejotismo, que ya no tiene un solo dirigente sindical en el Congreso, que ya no tiene un solo dirigente sindical en la conducción del partido, se ha transformado en un horrible sello de goma que tiene el mismo discurso liberal, pero con polenta. Un discurso liberal con polenta.
que frente a la opción de liberales sin polenta parecen progresistas, ¿no? O sea, vamos a ajustar igual que ellos, pero te vamos a dar polenta. Eso parece un poco mejor. Pero la realidad es que el movimiento obrero argentino hoy, en el edificio en el cual alguna vez vivió Saúl Ubaldini, habita un gordo chanta miserable, traidor, que se llama Daer. Y entonces tenemos una CGT que se transformó en un bar temático. Yo les recomiendo a estos gordos impresentables que pongan ahí cerquita de Puerto Madero, a una cuadra, visita para turistas y que se saquen una foto en el Felipe Vallese, que pongan fotos de Perón, de Evita, de Néstor, de Rucci, ¿no? Y le dicen a la gente, sacate una foto, le venden la foto, y es más honesto que ser los delincuentes que son y traidores que son, que han abandonado a los trabajadores no hace 9 meses. Ustedes recordarán el día de aquella movilización donde le cantaban poné la fecha, la puta que te parió, y le robaron el atril directamente los compañeros. Y se fue en el baúl de un auto. Después de eso, cualquier persona con vergüenza renuncia. Pero es un desvergonzado, con lo cual no renunció. Hoy, cuando más se necesita la lucha sindical y gremial, es cuando más ausentes están. Es cuando más solos dejan a los jubilados. Yo fui el único dirigente peronista presente en la marcha de los jubilados. No había absolutamente nadie con los jubilados. Nadie. Los diputados no bajaban, los sindicalistas no marcharon, la CGT no paró. Se convoca una movilización a las 2 de la tarde en un día laborable. Raro, ¿no? Que un trabajador pueda salir de su trabajo a las 2 de la tarde sin una huelga general declarada para ir a marchar. Pero en el siglo XXI tenemos problemas del siglo XIX. En el siglo XXI tenemos problemas del siglo XIX. Acá en Mendoza nomás, y a pesar de los esfuerzos del gorilaje, existen barrios humildes muy rezagados que viven en el siglo XIX, porque cuando se tienen que calefaccionar o cocinar, lo tienen que hacer, si pueden, a leña, si pueden, con querosén, y los que no pueden, quemando basura. Hay otra tanda de mendocinos que viven en el siglo XX, que accedieron al confort de una vida un poco más acomodada, pero que ya no pueden usar el gas porque no lo pueden pagar, ni garrafa ni domiciliario. Que tienen que apagar las luces porque la cuenta es impagable para un salario promedio de una jubilación o un comerciante mediano, dueño de un kiosco o una peluquería. Y después tenemos los que viven suntuosamente en el siglo XXI, que son una minoría absoluta de la oligarquía argentina, y en este esquema usurario en el que vivimos, en donde hace apenas algunos meses, en los terribles meses del masismo, el dólar valía 1.400 pesos. Y con 1.400 pesos comprabas 5 litros de nafta. Hoy el dólar vale 1.300 pesos, 100 pesos menos. Pero con 1.300 pesos hoy compras 1 litro de nafta. Eso se llama inflación en dólares. En dólares, no en pesos. Inflación en dólares. Yo les avisé a los argentinos, no sé si ustedes recuerdan, al principio de este genocidio económico, que venían por sus ahorros, que les iban a liquidar sus ahorros. Fue muy popular, muy masivo en todos los medios lo que les estaba diciendo, porque se estaba empezando a cumplir. Entonces dijeron, un loco que lo dijo, se llama Santiago Cunio.
Y hoy les digo que van por la segunda etapa. Primero querían que la clase media se deshaga de sus dólares con la cara de Perón, porque eran todos dólares que habían comprado en gobiernos peronistas, y se los pasaran al Estado con la foto de Adam Smith, porque el único crédito que iba a encontrar este gobierno criminal eran los ahorros de los argentinos. El ahorro es gasto futuro. O sea que si vos le liquidás los ahorros a los argentinos, condenás a la economía futura a no tener consumo, porque solo se va a consumir el circulante, que es a lo que se va a enfrentar este gobierno en menos de 90 días. El final de los ahorros de la clase media en dólares, con un proceso de hiperestanflación y liquidación del salario. O sea, inflación en dólares y devaluación del salario hasta niveles de insostenibilidad para mantener los servicios públicos, que han dejado de serlo. Existen ya muchos argentinos que tienen un recibo de sueldo y son pobres, o sea, están en blanco y no pasan la línea de pobreza. Y existen tantos otros argentinos que con salario no les alcanza para viajar a su trabajo, o viajan o comen. No sé si ustedes recordarán cuando Sergio Massa dijo: el boleto va a costar 1.000 pesos. ¿Cuánto cuesta el boleto? Hay lugares que ya pasan los 1.000, hay otros que están en 800, otros que por distancias cortas interprovinciales están 2.500. Lo que tenemos es un saqueo y un genocidio. Este gobierno debe ser juzgado con un Nuremberg económico y deben ser condenados por genocidio económico. Porque cuando uno le quita la sustentabilidad a los abuelos que son trabajadores pasivos, no son jubilados. Para un peronista, alguien de la tercera edad es un trabajador pasivo, no es un jubilado. Para nosotros existe una sola clase de hombre, que es el que trabaja. Cuando nos referimos a los jubilados, nos referimos a trabajadores pasivos, que han sido una y otra vez los patos de la boda. ¿Por qué? Porque su fuerza de protesta no tiene organización corporativa que los defienda. Si la CGT representara los intereses de los trabajadores pasivos, debería hacer un paro nacional en defensa de los jubilados. Si la CGT defendiera el salario, sabiendo que hay salarios que no alcanzan a superar la línea de pobreza, debería ser un paro general en defensa del salario. La CGT debería parar en defensa de aquellos que trabajan en negro, actividad que crece día a día. Por eso yo propongo, desde hace meses, ir al paro general por tiempo indeterminado, que implica forzar al gobierno a una confrontación de alta escala para detener el genocidio. Porque hoy ustedes van a encontrar que una persona que necesita una operación de urgencia se la programan para dentro de 6 meses o un año. Que aquellos que necesitan remedios no los pueden comprar y el Estado abandona a los sectores desprotegidos, quitándole la asistencia médica, llegando al punto de eliminar la provisión de morfina, que evidentemente todos saben es obviamente para casos terminales, para evitar el dolor de casos terminales.
el gobierno considera que un enfermo terminal que no tiene plata debe sentir dolor. Y esto que parece tan inhumano es nada más que la realidad. Por lo cual, deben ser juzgados por abandono de personas, deben ser juzgados por genocidio económico. Y todo esto debe ser documentado en lo que yo creo debe ser una CONADEP del genocidio económico liberal, de lo que debe ser un nunca más del liberalismo en la Argentina. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas.